Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación teleinterconsulta en la atención de primer nivel y atención primaria en reumatología, dirigida por nuestra ponente, la doctora Maruja Yupari Capcha, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Yupari. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Gracias. Buenas tardes, agradeciendo la invitación para la ponencia. El día de hoy vamos a tratar de interactuar y conversar acerca de telemedicina en reumatología, pero en el primer nivel de atención y la atención primaria. Realmente para ver digamos, algunas características y de cómo podemos interactuar con nuestra especialidad. Nosotros nos fijamos en los niveles de atención, ¿no? Y por eso hablamos de una telemedicina como integración real. Si vemos en el marco, digamos, del color verde, es todo el contexto que puede abarcar telemedicina, lo que podemos abarcar con telemedicina, desde, digamos, el primer nivel de atención, un puesto de salud 1-1, hasta, digamos, ya un instituto especializado, ¿no? Un 3-2. En cambio, en el contexto en que estaría un reumatólogo presencial, sería desde el nivel 1-4 hasta un instituto especializado. Actualmente solamente estamos en el contexto a nivel del 3-1, 3-2 en algunos casos. Tiene un marco, nos movemos dentro de un marco legal, ¿no? La ley 3421, que está ya reglamentada, donde realmente, si ustedes ven, tienen 6 principios fundamentales. Y dentro de esos 6 principios fundamentales, pues definitivamente, uno es la universalidad, ¿no? La equidad, y de hecho la eficiencia es muy importante, la calidad, pero algo que es también trascendental es la descentralización. Y esto obviamente va a permitir un mayor desarrollo social. Entonces, todos estos principios están entrelazados en lo que nosotros podemos brindar en telemedicina, en telesalud y particularmente en reumatología. Y obviamente se trata de la prestación de servicios de salud dentro del marco de una comunicación adecuada, fluida con la población, ¿no? También con el fortalecimiento y la capacitación del personal de salud en el área que estamos desarrollando, y el contexto de cómo evidenciamos esta prestación definitivamente es con respecto a digamos, la forma de cómo tenemos que evidenciar en nuestra cartera de servicios esta prestación, ¿no? Y esto ya ustedes pues, digamos, están viendo, esto hace que sea sostenible este tipo de atención. En el contexto de reumatología, las enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas se encuentran dentro de lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes, ¿no? De hecho, son las principales causas de discapacidad en los países desarrollados y tanto más en el nuestro, y obviamente consumen una cantidad de recursos sanitarios y sociales, como lo vemos nosotros cotidianamente. Esto, con la creciente prevalencia de estas enfermedades crónicas y el contexto
los recursos económicos no son tantos, ¿no? Y la demanda es mayor. Entonces, de tal manera que eso exige una mayor disponibilidad y mejor calidad de los servicios sanitarios. Y por eso es que hace de la telemedicina un desafío bastante interesante, digamos, no solamente ahora, sino en el futuro. Ya estudios que no son de ahora, porque como ustedes saben, telemedicina en realidad ya va a cumplir casi 50 años, si es que no es más, sí, casi ya va un poco más, porque esto empieza, digamos, desde la NASA, ¿no? Cuando se envió los primeros hombres al espacio, o sea, ahí se empezó a hacer telemedicina, porque en realidad se les monitoreaba en todos sus contextos al ser humano que estaba allí encapsulado, ¿no? Entonces, en reumatología hay ya evidencias como, digamos, estudios que se han realizado tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial, ¿no? En cual pues se ve el incremento en la tasa de la prevalencia de estas enfermedades reumáticas más comunes que van a provocar dolor, discapacidad y tienen un gran impacto en la calidad de vida, como por ejemplo es la lumbalgia, la osteoartrosis, la artritis reumatoide y la osteoporosis, digamos, con fracturas, ¿no? Y aquí la telemedicina en realidad es la prestación remota de servicios sanitarios y una suerte de práctica clínica mediante la transmisión de datos médicos a través de lo que es la tecnología de información y la comunicación, ¿no? Esto es muy importante porque está creciendo en algunas áreas, ¿no? Pero la tecnología de salud digital pues no ha cambiado sustancialmente en la prestación de atención para quienes padecen de enfermedades reumatológicas. Y de hecho, nosotros durante la pandemia hemos evidenciado que sí realmente se puede hacer en la competencia de nuestra especialidad, ¿no? La atención inmediata, solicitud por citas en telesalud funcionaron suficientemente bien para mantener estable a la mayoría de los pacientes. ¿Y quiénes eran esa mayoría de sus pacientes? Y lo evidenciamos en un trabajo y este trabajo ganó un primer premio en Estados Unidos, ¿no? Fueron, digamos, enfermedades autoinmunes las que tuvieron mayor, digamos, eh, mayor consultas en telesalud, ¿no? Y algunos otros trastornos musculoesqueléticos relacionados con nuestra especialidad. Entonces, ya que estos pacientes fueron, digamos, en cierta medida desatendidos por la prioridad que se daba en ese momento al manejo de COVID. Y obviamente ahí el Hospital Loaiza fue realmente el primero y diríamos el pionero en cuanto a telesalud inmediatamente una vez declarada la emergencia. Y en reumatología, pues se tuvo una muy buena cobertura en estos pacientes, ¿no? Entonces, de tal manera que es importante que estos pacientes no o era importante y es importante que no se compliquen y pudieran recurrir pues, a buscar los servicios de emergencia que no tenían una capacidad o estaban sobresaturados, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué hablamos de una oportunidad desafiante? Porque, digamos, estamos acostumbrados más a la presencialidad, digamos, que el contexto de la telemedicina, pero entonces en la presencialidad, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros o qué hacemos en reumatología? O sea, puede ayudar a establecer un prediagnóstico y definitivamente el diagnóstico se establece presencialmente. ¿No? Y luego la decisión de iniciar, digamos, la medicación que suelen tener nuestros pacientes, en su gran mayoría los pacientes con problemas autoinmunes, pues de hecho se debe tomar en una visita presencial, ¿no? En cambio, en telemedicina nosotros podemos hacer una evaluación previa, podemos dar un tratamiento con sintomáticos, podemos llevar a cabo una monitorización de los pacientes en caso de enfermedades autoinmunes que no estén activos y en caso de pacientes con problemas degenerativos o de metabolismo óseo como es osteoporosis, ir la evaluación, manteniendo la evaluación y el seguimiento de su tratamiento, ¿no?
Y obviamente, pues ahí también nos permite hacer la valoración de la consulta presencial, o sea, qué pacientes requieren la consulta presencial y hacemos, digamos, facilitamos la consulta presencial con citas adicionales en nuestro equipo de trabajo que tenemos en el servicio de reumatología, que ahora tenemos está conformado por 8 médicos, entonces, o 9 médicos, de tal manera de que realmente podemos lograr que tengan una cita presencial si así lo requiere el paciente, digamos, atendido por telemedicina, ¿no? Y también, de hecho, podemos hacer intervenciones no farmacológicas, ¿no? De educación al paciente. En ambos casos se tiene que evaluar las barreras, digamos, y resolverse que limitan, digamos, la atención del paciente o la calidad de la atención, ¿no? Y de hecho, en relación en particular a lo que es telemedicina, pues, o telesalud, pues, tenemos que ofrecer capacitaciones a nuestro personal. ¿Por qué? Porque los pacientes que buscaron, por ejemplo, la atención previa por telesalud, digamos, tuvieron el alcance de poder llegar ya con una presunción diagnóstica hacia el contexto presencial, ¿no? Y de hecho eso facilitó tu atención y también la rapidez de la atención en momentos más críticos durante la pandemia. Y también actualmente se está viendo que las citas reumatológicas en telesalud tienen una menor capacidad de deserción, o sea, cumplen los pacientes con sus citas programadas, mientras que en el caso de las presenciales todavía tenemos un índice un poco elevado de deserción en cuanto al cumplimiento de sus citas. Entonces, ese es otro de los beneficios que tenemos que considerar en esta oportunidad desafiante de telemedicina en reumatología. Cuando se hace, o digamos, se han hecho estudios de solamente en este caso de un indicador de lo que es, digamos, el tiempo, ¿no? Porque en realidad se evaluaron varios, pero aquí les traigo el tiempo, ¿no? La gran mayoría de los pacientes y los médicos pues consideraron que la telemedicina era, digamos, más conveniente que la presencial en relación al tiempo, ¿no? Y si ustedes se fijan, digamos, en lo que es la leyenda, vamos a ver que o sea, es mucho mejor a mejor en relación a la conveniencia para el paciente desde la evaluación del paciente y la conveniencia para el paciente desde la evaluación del médico, por ejemplo, ¿no? O sea, estadísticamente significativo. Y con respecto, digamos, al tiempo suficiente que se le dedica al paciente, allí vamos a estar casi en cierta medida parecido a lo que se puede dar en lo que es la parte presencial, ¿no? Y entonces, de hecho, cuando se ven las categorías, ¿no? En cuanto a, digamos, al equilibrio entre trabajo y vida, o sea, la actividad cotidiana, el tiempo y la productividad, pues definitivamente son ventajosos, ¿no? La seguridad frente a las infecciones, o sea, el tiempo de menor exposición, la ausencia en cuanto digamos, al costo-tiempo de desplazamiento, ¿no? Y a la reducción de los tiempos de espera, ¿no? Entonces, eso también es algo que se debe valorar en este aspecto. Y respecto a lo que es la telemedicina en reumatología, en el primer nivel, pues en realidad es una oportunidad, ¿no? Una forma práctica de ofrecer la atención primaria eficiente y es una gran herramienta que va a reducir costos y de hecho va a permitir optimizar. También esto, digamos,
exige, ¿no? En cierta medida un rediseño de la atención, donde vamos a cambiar un poco las prioridades y los flujos de trabajo en el sistema de salud que ya tenemos, ¿no? Y esto va a contraer beneficios de la atención, digamos, en los pacientes. Y de hecho, esto a manera de que pueden ser, pues en el tiempo, digamos, bastante vigentes, va a necesitar establecer protocolos, o sea, no guías, sino protocolos y regulaciones para garantizar un servicio sostenible y de alta calidad necesariamente, ¿no? Y, y esto nos conlleva pues a que va a haber una suerte de función de clasificación virtual, ¿no? Que va a permitir pues que nosotros los médicos evaluemos de una manera eficiente a los pacientes que así lo requieran, ¿no? Y de hecho podamos nosotros digamos, tamizar los pacientes que van a requerir de emergencia o que son de urgencia o que se tienen que dirigir a los consultorios, digamos, para la presencialidad. Eh, con las plataformas virtuales seguras que ofrece telemedicina, pues de hecho los pacientes van a ver que satisfechos sus demandas y pueden superar sus expectativas, ¿no? Entonces, y eso también hace que ellos mismos tengan una suerte de convertirse en promotores del beneficio de telemedicina. Entonces, eso es muy importante en lo que estamos proponiendo, ¿no? Y obviamente, como ya habíamos mencionado previamente, implica un menor riesgo de exposición, menores gastos en atención médica y de hecho una mayor comodidad para el paciente, ¿no? Y esto pues le da un plus adicional a los servicios que pueda brindar el sistema de salud y particularmente nuestro hospital. La La telemedicina en reumatología puede ayudar a eliminar algunas o todas esas barreras que hemos mencionado, ¿no? Y de hecho, los pacientes van a encontrar un especialista reumatólogo que trabaje tanto con las personas que son aseguradas o con las que no están aseguradas. En el caso de nosotros en el MINSA, los pacientes CIS y aquellos que no son CIS, ¿no? La telemedicina desde el primer nivel de atención de salud, pues en realidad no significa una reducción de la necesidad de especialistas, ¿no? Contrariamente, o sea, hay una interacción y de hecho en las experiencias que hemos tenido actualmente de las teleinterconsultas, pues nos ha permitido inclusive hacer las evaluaciones guiadas, que eso es muy importante para el médico joven que está lejos en un centro de salud, está cumpliendo su labor de ser unista, o para los médicos que no son especialistas también, o los médicos generales, médicos internistas que hemos encontrado con una, digamos, evaluación guiada, podemos ayudar mucho mejor a los pacientes digamos, que suelen ser motivo de de la teleinterconsulta. Los especialistas que utilizan la telemedicina pueden ver a pacientes que viven a más de una hora de distancia, por ejemplo, por poner el caso, nosotros aquí digamos, en la experiencia de telemedicina en reumatología, pues hemos evaluado presencialmente, o sea, digamos, con el médico y el paciente presente en la consulta en Piura, en Tumbes, en la selva o tan cerquita como en Chincha, ¿no? Entonces, de tal manera de que esta interacción es muy importante y eso se puede hacer en reumatología. Los especialistas pueden evaluar a los pacientes mediante la telemedicina, ¿no? Eso es lo que hace un momento les estaba mencionando, ¿no? Y de hecho también podemos monitorizar remotamente al paciente y hacer recomendaciones basadas en los resultados
a los médicos locales. Entonces, y eso lo hemos hecho inclusive, digamos, aquí con institutos muy importantes en determinadas especialidades que han hecho la interconsulta desde el punto de vista, digamos, pidiendo la opinión de reumatología. Entonces, en realidad, sí lo podemos cubrir esos espacios. Para eso tenemos y proponemos este sistema de triaje para teleconsulta en reumatología, ¿no? O sea, en una primera visita ya nosotros vemos y nos damos cuenta si el diagnóstico es complejo, por ejemplo, se trata de una enfermedad sistémica, una enfermedad reumática no diagnosticada, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente eso no va a ser apropiado para teleconsulta e inmediatamente hacemos la referencia a una consulta presencial a nuestro hospital, ¿no? Que un hospital nivel 3, ¿no? Si este diagnóstico no es complejo, como por ejemplo ponemos el ejemplo de una osteoporosis o una osteoartrosis, por ejemplo, podemos dar una educación al paciente, darle las indicaciones y de hecho tomar decisiones compartidas con el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es apropiado para teleconsulta. Obviamente la detección previa a un examen inicial, o sea, sin síntomas, ¿no? O sea, para detectar alguna enfermedad crónica, como por ejemplo, y es referido por ANA positivo, factor reumatoideo positivo, que pueden estar positivos en la población general o en algunas otras enfermedades, también, digamos, es apropiado para hacer el seguimiento de teleconsultas, ¿no? Y luego el seguimiento en sí, o sea, si el paciente está estable, pues de hecho, pues ahí requiere solo una monitorización de rutina, ¿no? Puede haber un cambio de medicación, ¿no? Y cuando hay una actividad, por ejemplo, en el caso de artritis reumatoide y vemos que nos están refiriendo a articulaciones incrementadas de volumen, cuando hay problemas de incapacidad, etcétera, ¿no? Allí también nosotros podemos ya tomar la decisión de referirlo digamos, para una consulta presencial. Pero si el paciente está estable, por ejemplo, no requiere cambio de medicación, de repente simplemente me requiere alguna modificación en estilos de vida, por ejemplo, ¿no? O, digamos, la adherencia a su tratamiento, como hemos recibido pacientes que no han estado siguiendo su tratamiento y solo el hecho de, digamos, conversar en su adherencia y la importancia de su tratamiento, pues definitivamente el paciente puede seguir digamos, podemos seguir por teleconsulta, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de necesidad de procedimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay una monoartritis, por ejemplo, o va a requerir que se haga una evaluación especial, como por ejemplo con ultrasonido, definitivamente tiene que venir a su consulta presencial, ¿no? O cuando sospechamos, por ejemplo, que hay enfermedades de sobreposición o en cuanto a su, digamos, evolución, el paciente está cambiando en el comportamiento de la enfermedad, pues definitivamente tiene que venir a su evaluación presencial. Entonces, esa discriminación lo podemos hacer a través de este triaje y también, digamos, en la experiencia que el médico pueda tener al realizar la telemedicina o la teleconsulta. Perdón. Perdónenme. Bien, entonces ahí vamos a evaluar las ventajas y las limitaciones que tenemos digamos, en telemedicina y reumatología, ¿no? De hecho, y en el contexto del primer nivel de atención y la atención primaria, ¿no? El hecho de la facilidad para acceder a los servicios de salud y a la atención en reumatología o por un reumatólogo, ¿no? Una comunicación, digamos,
o mejorar la comunicación entre lo que es el médico, el paciente y la enfermera, porque ese equipo de salud es lo que encontramos nosotros en la teleinterconsulta y es muy interesante cuando tenemos que hacer la evaluación guiada, ¿no? Y también el hecho de facilitar la discusión, o sea, a eso le denominamos la teleexperticia entre especialistas o, como en algún momento lo hemos hecho digamos, cirugía cardiovascular o también, digamos, con dermatología, ¿no? O también con el mismo médico del centro de salud o de la posta médica. Entonces, ¿y esto para qué? Para un mejor control de la enfermedad, para un control, además del seguimiento y de hecho del acompañamiento personalizado, que esa es otra ventaja que tenemos en teleinterconsulta, en telemedicina, ¿no? Y la cual es abierta, o sea, puede ser constante digamos, a solicitud del médico que está viendo a la paciente a distancia, ¿no? Y de hecho eso también hace que podamos, el médico que pueda estar, o el equipo de salud que pueda estar en contacto con nosotros como especialidad, pues tenga acceso a una información médica relevante a lo que ellos están interconsultando, ¿no? Y esto obviamente va a hacer que se fortalezca, ¿no? Y haya, digamos, una educación terapéutica, diría yo, ¿no? Y sea alentadora, pues, la automonitorización. Y esto, esta monitorización definitivamente es en tiempo real, ¿no? Con estas herramientas digitales que tenemos y obviamente muchas veces también se pueden tomar, digamos, se pueden realizar algunas modificaciones, ¿no? Y lo importante es la satisfacción en el uso de la telemedicina y lo otro es la reducción de los costos en salud. Y realmente, y si lo vemos desde el punto de vista de bolsillo, pues es el costo del transporte de los pacientes, ¿no? En relación a las limitaciones, pues definitivamente importante es la seguridad en la data personal que debe ser mejorado, ¿no? Debe haber una supervisión legal en el campo de la salud, ¿no? Que requiere mejores definiciones. De hecho, hay una falta de seguimiento a largo plazo y también esto va acompañado de una dificultad para comprender el dispositivo de telemedicina debido a conocimientos médicos que, digamos, todavía aún no están muy difundidos. Lo otro es la falta del acceso a la red digital e Internet, que puede ser un gran limitante digamos, en nuestras postas médicas o en nuestros centros de salud, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros tenemos que valorar. De hecho, también evaluaciones, digamos, insuficientes desde el punto de vista de valor médico, pero eso se puede subsanar, como les decía, con lo que es las interacciones entre los médicos y el equipo de salud, ¿no? Y obviamente, pues, la seguridad en las aplicaciones móviles disponibles, ¿no? Y el otro, digamos, limitación muy importante es la falta de involucramiento, ¿no? De los pacientes, del médico y de las autoridades que puedan tomar y tener las decisiones en sus manos, ¿no? Y lo otro, definitivamente, que permite, o sea, que puede limitar inclusive y vulnerar la sostenibilidad es los efectos socioeconómicos, ¿no? Que tienen que ser evaluados por estudios específicos. Nosotros también tenemos aquí, a manera de una caja de herramientas para la implementación de telesalud en la clínica de reumatología, ¿no? En el cual, digamos, lo primero que se tiene que hacer, es que verifique si su dispositivo o navegador son compatibles con la plataforma de telesalud, ¿no? Y que se compruebe si su internet es estable y que verifique el sonido y la cámara web en su dispositivo. Eso es muy importante,
¿no? Y obviamente se tenga un plan de respaldo si falla la conexión, ¿no? Y también, pues, es importante la capacitación, ¿no? Antes de la visita, debe haber, digamos, una capacitación y seguir los pasos preparativos para la visita. Y acá nosotros tenemos un buen personal en telemedicina bastante capacitado digamos, como asistentes para los preparativos de para telesalud que se hace con las historias clínicas de los pacientes, ¿no? Y para teleinterconsultas, las cuales se hacen, digamos, con las otras instituciones. También tener un sistema de triaje eficiente, ¿no? En el caso de las citas, ¿no? Y obviamente, pues, hacer la lista de verificación técnica, los que acabo de mencionarles, para que todo fluya, digamos, con bastante facilidad y no se vea interrumpida la comunicación, ¿no? Y si el paciente ya ha tenido una visita previa, o sea, pues acá se lleva un registro, ¿no? Digamos, a manera de historia clínica y pues lo revisamos previamente, ¿no? Durante la visita, definitivamente debemos asegurarnos de que el entorno, las teleinterconsultas generalmente se realizan en el mismo contexto del centro de salud o de la posta médica, ¿no? Y donde se tiene que manejar tan igual todos digamos, los parámetros que nosotros hacemos en la consulta, ¿no? O sea, digamos, respetando el pudor, la privacidad que pueda tener en el caso del paciente, ¿no? Y también el hecho de el acceso que pueda tener, digamos, a nivel visual o a nivel auditivo el paciente, ¿no? El paciente tiene que estar consciente y tenemos que hacerle sentir que realmente es nuestra prioridad, ¿no? Y eso significa utilizar nuestras herramientas, ya sean dispositivos o ya sea en nuestra laptop, en beneficio de ellos, o sea, fijar la atención en el paciente, ¿no? Y pues de hecho explicarles como en una consulta, digamos, en una manera mucho más dinámica, ¿no? Y resumida, lo más importante para el paciente y también decirle lo que se va a hacer luego de la visita, ¿no? Entonces, y cuando es una visita guiada, o sea, una evaluación guiada con el médico al lado, pues definitivamente también compartir con él directamente y hacer de que el paciente lo entienda así, ¿no? Después de la visita, en realidad lo resumimos aquí y llenamos, digamos, aquí una pequeña carpeta, ¿no? Donde está el resumen de lo que hemos hecho y también lo que vamos a hacer, como exámenes auxiliares y el tratamiento que vamos a dar al paciente en ese momento. Pero a su vez también damos, digamos, medidas higiénico-dietéticas, o sea, educación al paciente, ¿no? Y de repente algunas medidas de rehabilitación tempranas antes de llegar o hasta que llegue al servicio de rehabilitación, ¿no? Una de las entidades que quizás a nosotros nos preocupa mucho en su diagnóstico temprano, y lo hemos puesto acá como ejemplo, es, digamos, cuando sospechamos de lupus en la atención primaria, ¿no? Ya nosotros tenemos, digamos, eh, lo emitido por el Colegio Reumatológico Americano, ¿no? También por el EULAR, que está en relación a todo lo que tiene que ver la normatividad de manejo y de diagnóstico a nivel europeo, ¿no? Y eso nos ha permitido también centrarnos en esto, digamos, la atención en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, por ejemplo,
en alguna información que tenemos en el Reino Unido, ¿no? Eh, se mostraron los síntomas paciente con diagnóstico de lupus 5 años antes del diagnóstico propiamente definitivo de lupus, ¿no? Entonces, y este patrón de enfermedad, de hecho, es más leve a nivel comunitario. Entonces, el médico del primer nivel de atención va a estar digamos, en un mejor escenario como para poder ver y tratar de, por lo menos, digamos, darnos la alarma de lo que pudiera estar sucediendo en estos pacientes. O sea, captar en un primer momento al paciente para luego derivarlo hacia un hospital como el nuestro, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ahí un menor número de pacientes, digamos, se informaron sobre la presencia de compromiso de un órgano noble, como el caso del riñón, por ejemplo, ¿no? Obviamente, como les decía, el médico de primer nivel de atención tiene más probabilidades de sospechar de lupus por la presencia de los síntomas más leves en la piel, en las articulaciones, ¿no? Que son síntomas iniciales comunes en esta enfermedad digamos, en caso de lupus. Y obviamente también, pues ahí es válido el diagnóstico diferencial, ¿no? Ya el Colegio Americano de Reumatología, pues, recomendó el papel de los médicos de atención primaria, ¿no? Y un rol importante en comprender las manifestaciones del ES para ayudar en el diagnóstico temprano, ¿no? Y el monitoreo de la actividad de la enfermedad y derivarlo a un especialista reumatólogo para el diagnóstico definitivo y establecer el pronóstico y el tratamiento consecuentemente. Y si nosotros aplicamos este algoritmo, digamos, más dinámico en el sentido del diagnóstico del ES en el primer nivel de atención y en la atención primaria, ¿no? Paciente con síntomas de compromiso de 2 o más sistemas, o sea, de manera constitucional, musculoesquelético, de piel, ¿no? Pues ahí vamos a establecer la sospecha de lupus. Y si cumple 4 criterios establecidos por la CR, pues estamos haciendo el diagnóstico del ES. Ahí mencionaremos que es mucho más frecuente en mujeres que en varones, pero los varones también las padecen. Y también tenemos el lupus neonatal, ¿no? Que es muy importante que en este caso esto puede pasar como si el niño sufriera una reacción alérgica, ¿no? Y resulta que no es nada más que la reacción en caso de la exposición a los rayos ultravioleta, pues que va a provocar ese eritema que presenta el niño. Y estos pequeños muchas veces pueden ir con bloqueos, digamos, a nivel del sistema de conducción, ¿no? Y pasan desapercibidos en algunos casos. Entonces, esto es muy importante que tengamos en consideración, ¿no? Y si a eso se le agrega, digamos, los anticuerpos antinucleares, porque a veces ya llegan pacientes con anticuerpos antinucleares, ¿no? Si es negativo, pues hay una baja posibilidad de lupus, pero si es positivo, de hecho, se le tiene que hacer la biometría, ¿no? Y se le tiene que hacer, digamos, unos biomarcadores. Y obviamente, digamos, puede no haber compromiso de órganos o puede no haber un laboratorio típico y ahí la probabilidad de lupus va en descensos. Pero si ya tenemos títulos altos, tanto de anti-DNA o SM, que son, digamos, altamente específicos para lupus y también sensibles, pues, y por lo menos los 4 criterios de la CR presente, y se establece el diagnóstico de lupus. Entonces, eso ya en algunos centros de salud lo vienen realizando. Nosotros no hace mucho recibimos, digamos, la teleinterconsulta de una paciente digamos, en Rioja, digamos, en el Centro de Salud de los Naranjos, por ejemplo, ¿no? Y habían hecho este tamizaje.
y obviamente pues nosotros lo hemos referido a nuestro hospital, ¿no? Entonces, como verán ustedes, sí es posible nosotros captar pacientes desde el primer nivel de atención y también manejarlos en todo lo que es la atención primaria de salud. De hecho, también nosotros podemos proporcionar asesoramiento, ¿no? Y apoyo en educación al paciente digamos, ver la condición de un lupus, si es un lupus leve, si es un lupus moderado o severo, etcétera, y podemos nosotros poder orientarlos y, de hecho, educarlos y hacer que puedan tener una mejor adherencia al tratamiento, ¿no? Y si vemos aquí en la frecuencia, digamos, y en la prevalencia, definitivamente las artralgias, la fatiga y las lesiones dérmicas son mucho más frecuentes y más prevalentes, digamos, tempranamente y obviamente en el primer nivel de atención pueden ser detectados estos pacientes. Si nosotros, digamos, ¿cuáles son las preocupaciones en realidad sobre telemedicina, ¿no? Pues que puede haber una precisión reducida de la evaluación y el deterioro de digamos, de la relación médico-paciente, ¿no? Y también puede establecerse desigualdades para los pacientes, ¿no? Vulnerables. ¿Por qué? Porque no todos van a tener acceso, digamos, a, a las herramientas, ¿no? Por ejemplo, puede que ese centro de salud pueda que no tenga, digamos, internet, ¿no? Y apenas están trabajando con los celulares, digamos, del mismo equipo de salud. Entonces, eso también es una preocupación. Lo otro es las barreras al contacto, pues, iniciado con el paciente, ¿no? E inclusive aquellos, los administradores de control, ¿no? Donde no hay una respuesta, por ejemplo, ¿no? Y donde no hay acceso para telemedicina o mucho menos para la teleinterconsulta, ¿no? Y obviamente esto va a limitar el acceso a los centros de mayor complejidad, a las emergencias o a las derivaciones con los especialistas en reumatología. Eh, y en realidad la telemedicina es conveniente y aceptable para para todos los pacientes en reumatología en realidad, pero digamos, una de las preocupaciones es que puede ser solamente para un grupo reducido. No, si nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso ponemos el ejemplo de lupus por el problema de autoinmunidad, es porque son pacientes muy vulnerables y en los cuales se tiene que hacer un diagnóstico temprano. Lo mismo iría para artritis reumatoide, pero también solemos ver pues, lo común, digamos, lo más frecuente que es artrosis, que es osteoporosis, que son las lumbalgias, o que son, por ejemplo, todos aquellos, digamos, problemas relacionados con tendones, con ligamentos. También los vemos y eso es un cotidiano sea realmente el actuar del día a día de las personas. Entonces, en realidad, esa preocupación, digamos, no sería tal, ¿no? Entonces, y no se hace una discriminación de selección específica. La tecnología en la salud digital, pues de hecho ofrece un enorme potencial, ¿no? Y esto en reumatología nos permite mejorar la atención, ¿no? Y no está siendo aprovechado como realmente debe ser, puesto que con la pandemia hemos dado un salto enorme de más de 10 años, ¿no? De hecho, la historia clínica electrónica, las visitas virtuales, etcétera, pues obligan a que nosotros remodelemos nuestra práctica en reumatología bueno, en nuestro equipo, en nuestro servicio de reumatología, pues definitivamente así lo hemos entendido y así lo estamos haciendo. O sea, prácticamente se está utilizando ese sistema, ¿no? Con las pocas herramientas que tenemos, pero igual lo realizamos desde ya hace bastante tiempo.
Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y el aprendizaje definitivamente es automático. De hecho, es necesario un mayor uso del diseño centrado en el usuario, ¿no? Y en reumatología, en nuestro servicio, una característica particular ha sido, digamos, brindar el servicio centrado en el usuario, ¿no? O sea, siempre la prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 ha sido el paciente. Y entonces ahora con esta, digamos, tecnología de digital en salud, pues definitivamente esto, digamos, facilita mucho más el trabajo, ¿no? Entonces, inclusive para establecer una base de datos, ¿no? De las patologías y poder nosotros evidenciar los problemas que tenemos en cuanto a, digamos, a los tipos de enfermedades que manejamos, ¿no? Al tipo de complejidad en este tipo de enfermedades también, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchas veces los pacientes tienen mucho problema para utilizar sus manitos por el mismo daño que puedan tener en sus articulaciones, ¿no? O por el proceso inflamatorio. Entonces, también la facilidad de la tecnología habilitada por voz, ¿no? Entonces, eso también, digamos, no es un problema y en reumatología lo utilizamos. Es muy importante, digamos, que este esfuerzo sea concertado, ¿no? Obviamente, porque esto permite la participación plena de todo el equipo y de todos los profesionales involucrados en la especialidad. Esto va a conllevar a beneficios que de hecho se ven rápidamente evidenciados y que son, digamos, muy efectivos, ¿no? Y diríamos como conclusión que la telemedicina en reumatología es una herramienta generada por la necesidad, o sea, somos productos de nuestra necesidad para cubrir los servicios de salud con mayor impacto en los pacientes con enfermedad reumatológica, ¿no? En lugares en los que no tenemos reumatólogos o que, digamos, de difícil acceso. Recuerdo mucho que en la pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de ver pacientes en Sarangiriza, que queda muy lejos de Iquitos, creo que como 6 a 7 días para llegar a Iquitos, o también, digamos, en las partes más altas de Madre de Dios, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y entonces es muy importante esta herramienta. ¿Que tiene ventajas y desventajas? Sí, ¿no? Pero hay que sacarle provecho a a las ventajas, en realidad, ¿no? Si es bien aplicado, ¿no? Y ha mostrado un potencial significativo para, no solamente para llegar al diagnóstico, al pronóstico, sino lo más importante, para mejorar la calidad de vida del paciente reumatológico y de hecho con eso nosotros estamos mejorando también los índices sanitarios e inclusive la parte, digamos, los índices económicos y sociales, ¿no? Lo que sí tenemos que rediseñar, como decía al inicio, ¿no? Y desarrollar directrices de mejores prácticas, ¿no? Para el uso de telesalud en reumatología en nuestro hospital y, de hecho, en el Ministerio de Salud como ente rector e identificar las principales barreras y a los facilitadores de telesalud desde el primer nivel de atención. Y esto va a permitir que los reumatólogos tengamos un conjunto de herramientas prácticos para la implementación, digamos, de telesalud en la atención primaria de salud. Y en realidad ahí sí cumpliríamos con el principio de no solamente de universalización, sino que también de prevención, porque muchas de las enfermedades que manejamos los reumatólogos son netamente prevenibles y una evidencia de esto definitivamente es la osteoporosis, ¿no? Entonces, la telemedicina en reumatología puede mejorar significativamente el acceso a la atención y reducir la carga para los pacientes y sus familiares desde el primer nivel de atención.
Muchas gracias y esperando sus preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Yupari. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final? Bien, yo creo que aquí es volver a, a reevaluar nuestras herramientas que tenemos y poder interactuar en principio con con los centros de salud, las postas médicas de radio de influencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ¿no? Para poder implementar telemedicina digamos, de reumatología desde el primer nivel de atención, donde nosotros mismos, los reumatólogos, capacitemos a todos los médicos que conforman ese radio de influencia y de tal manera que esto sea, digamos, mucho más dinámico y podamos nosotros poder no solamente detectar tempranamente algunas enfermedades como el caso de lupus, artritis reumatoide o algunas otras enfermedades de tipo inflamatoria o autoinmunes y, digamos, poderlos hacer que la calidad de vida de estos pacientes no empeore y sobre todo sus proyectos de vida no se queden truncos. Entonces, miren ustedes la magnitud del problema si nosotros trabajamos desde el primer nivel de atención en salud y solamente necesitamos capacitar a los médicos, digamos, desde el nivel 1, como les mostré en digamos, aquí, ¿no? En verde, ¿no? Telesalud puede involucrar a todos desde el centro del puesto de salud 1.1 hasta el nivel 3.2. Entonces, ¿por qué? Porque los reumatólogos presenciales pueden estar desde el 1.4. Lo que pasa es que somos muy poquitos, o sea, no somos muchos reumatólogos. Entonces, no nos damos abasto para cubrir todas las necesidades que tiene nuestra población. O sea, debe haber nuestra población ahorita prácticamente si sacamos el 10% de toda nuestra población peruana, exactamente son casi más de 3.300.000 pacientes, digamos, con enfermedades reumatológicas. Y que generan dolor, generan discapacidad. Entonces, como verán ustedes, sí se hace necesario trabajar desde el primer nivel de atención de salud. Y entonces yo creo que eso debemos ya empezar a realizarlo, ¿no? Mediante estas telecapacitaciones y generar conciencia a nivel sobre todo de los que tienen las capacidades de decisión para poder realizarlo, porque en realidad las herramientas, a pesar de no ser vastas, con esas herramientas podemos trabajar y sacar adelante digamos, este tipo de tarea de la telemedicina en reumatología. Muchísimas gracias, doctora. Daremos un minuto para que por favor formulen sus preguntas en caso de tenerlas. ¿Sí? Pueden formularlas en el chat del Zoom. Vamos a esperar un minutito, doctora, para ver qué preguntas nos llegan. Muy buenas tardes, Centro de Salud Marcona. Por favor, doctor Ávila, si podría formular su pregunta a través del chat de la plataforma. O si les puedes abrir micrófono de repente también.
Muy bien, doctora, al ver que nos han formulado preguntas, felicitarla nuevamente. Bueno, ya nos acaban de llegar las preguntas, doctora. Nos dicen, ¿qué alternativas hay en puesto de salud que no cuentan con la cobertura del Internet? Esa es una muy buena pregunta y en realidad lo habíamos mencionado dentro de lo que es el contexto de lo que teníamos que hacer previamente. eh, a ver, creo que esta lo tengo aquí. Allí, en la caja de herramientas, ¿no? O sea, si Internet está estable o verifique el sonido y la cámara web de su dispositivo. La pregunta de ustedes es de qué hago si yo no tengo Internet. Bien, eh, allí, por eso hablaba de las herramientas, ¿no? Que nos dote y que nuestro Ministerio de Salud nos permita tener ese tipo de comunicación. Y en todo caso, ahora con los móviles, pues tenemos los datos, digamos, los datos que podemos utilizar para hacer, digamos, la teleinterconsulta digamos, el telesalud, simplemente con la llamada, no hay problema, ¿no? Entonces, podemos utilizar esa vía hasta que contemos con el Internet de la institución, ¿no? Eh, esa podría ser una opción. Y lo otro es la videollamada por WhatsApp. También es la que podemos nosotros recepcionar aquí si es que tuvieran algún inconveniente. También, digamos, es algo que podemos utilizar, ¿no? Y que no tiene mucha interferencia y se puede realizar, digamos, en un contexto entre 20, inclusive hasta 30 minutos se puede realizar. Pero si hay un apoyo ahí de un médico y que nos facilite inclusive el examen, pues eso lo hacemos también en un menor tiempo, ¿no? Y lo otro está lo que es la llamada telefónica, o sea, lo que es telesalud, ¿no? Allí a la llamada, que también puede ser por llamada por WhatsApp, nosotros podemos eh, digamos, solucionar en parte el problema que pudieran tener, ¿no? Y si es que es un paciente, por ejemplo, que ya tiene una historia clínica acá en el hospital, pues de hecho se ubica su historia y lo registramos ahí como la consulta realizada, ¿no? Y lo otro es que si tenemos, digamos, una paciente en la cual, por ejemplo, vamos a ponernos con una poliartritis, ¿no? Con limitación funcional, definitivamente vamos a ver de tratar de ubicar en el menor tiempo posible una cita adicional para que sea evaluada esta paciente por la especialidad, ¿no? Entonces, esas serían, digamos, desde el punto de vista de nuestra práctica, de cómo hemos ido resolviendo algunos problemas. Pero lo ideal es de que la misma institución dote a los centros de salud o a la posta médica, pues, de internet, y obviamente tiene que ser regulado, ¿no? O sea, no se puede hacer un abuso también por parte de los que manejan ello, ¿no? En cuanto, digamos, el uso tiene que ser exclusivamente para el servicio para con los pacientes o la necesidad que pueda tener la posta médica o el centro de salud. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, ¿qué exámenes se necesitarían como mínimo para una interconsulta con reumatología, considerando la amplia gama de pruebas existentes y que en otras especialidades soliciten exámenes para aceptar la teleinterconsulta? Ya, ok. Nosotros no necesitamos exámenes. Cuando hagan ustedes la teleinterconsulta, para nosotros es muy importante la historia clínica. O sea, la historia clínica consta del tiempo de enfermedad, ¿no? El episodio actual, la descripción de los síntomas principales y los antecedentes de este paciente.
¿Por qué? Porque la gran mayoría, o sea, más prácticamente del 85%, un poco más, digamos, nos ayuda mucho la historia clínica para poder establecer un diagnóstico probable y hacer diagnóstico diferencial. Solo en el caso de las enfermedades autoinmunes, que son casi el 17%, se requiere de algunos exámenes auxiliares complejos, ¿no? Para hacer el diagnóstico, pero como ya les había puesto en el algoritmo, en realidad, los exámenes, nosotros los reumatólogos lo vamos a definir, y eso lo va a tener que hacer en una institución como el caso de nuestro hospital, ¿no? Ahora, algunos exámenes que sí, pues nuestros colegas ya se adelantan en pedírselos, por ejemplo, un hemograma que pueden hacérselo en centro de salud, no sé si en la posta médica, ¿no? Una velocidad de cementación. Entonces, ¿qué es lo común, no? Su glucosa, su creatinina, que a veces le piden. Acá tenemos unos niñitos afuera, y lo solicitan previo, ¿no? Como exámenes de rutina. Entonces, eso nos ayudaría un poco, o sea, no hay problema, pero para nosotros no es requisito sine qua non que tengan exámenes. No, reitero, nos basta con la historia clínica bien realizada, ¿no? En el paciente. Y es más, por eso les digo, ¿no? Que a veces tenemos digamos, teleinterconsultas guiadas, o sea, el médico con toda tranquilidad, si hay algo que le falta y está con el paciente, lo hacemos nosotros, ¿no? Guiamos inclusive la evaluación, la evaluación del paciente, y entonces en realidad quien sale beneficiado grandemente es el paciente y el médico también, que digamos, va viendo que ya en las siguientes evaluaciones a pacientes con casos similares, pues va a tener un poquito más digamos, de reparo y obviamente explorará un poco más, ¿no? Entonces, eso también lo hacemos. Así que para nuestra especialidad no ponemos nosotros como requisito algún examen previo. Muchísimas gracias. Nuevamente felicitar a la doctora Yupari, su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Agradecer a todos aquellos que se conectaron el día de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotras, doctora Yupari. Muchísimas gracias por brindarnos cada uno de sus conocimientos y poder resolver las dudas de todos los participantes.